Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, en esta oportunidad nos acompaña Orlando Goncalves, es especialista en el tema de la asesoría en campañas políticas, temas de imagen y sobre todo de ejecución de gobiernos en América Latina. Has tenido bajo su mando varias campañas durante los últimos años y con él vamos a estar conversando durante el día de hoy sobre temas relativos precisamente a imagen y lo relativo también a la construcción de la misma en Venezuela. Vamos a darle primero la bienvenida. Bienvenido, señor Goncalves, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, hay algo que caracterizó por mucho tiempo al régimen chavista, el gobierno precisamente de Hugo Chávez, y fue ese tema de la conexión con el pueblo. Ese es un asunto que buscan, esa es como la gran quimera que se busca por parte de los dirigentes políticos del mundo, esa conexión emocional con la gente. Sin embargo, todo parece indicar que esa conexión emocional entre el chavismo, ahora representado por Maduro, y el pueblo, se ha perdido. ¿Hasta qué punto se ha perdido eso, señor Goncalves? Mira, se ha perdido y muchísimo. Yo en 2007, 2008, en Venezuela di una declaración donde decía que la oposición estaba disociada eh, el- de los ciudadanos y que Chávez tenía una conexión mágica con la población. Y eso era cierto, Chávez lograba establecer esa conexión con el pueblo. Lo ayudaba muchísimo la bonanza petrolera, la cantidad de recursos enormes que entró al país, y eso le permitía tener un aparato propagandístico que avasallaba cualquier cosa y de alguna manera lograba adormecer a la gente. Y cuando se comenzaba a agotar una cosa, entonces se inventaban una nueva misión y cuando se agotaba esta, inventaban otra. Entonces, evidentemente, antes de la muerte de Hugo Chávez ya comenzaba una ligera caída de esa conexión mágica de Hugo Chávez, pero todavía los niveles eran muy altos. Era un personaje muy carismático, era un personaje que conectaba definitivamente con el elector. Luego de la muerte del presidente Chávez viene Nicolás Maduro, impuesto por el régimen cubano e impuesto por Chávez. Y Nicolás Maduro no es un hombre carismático, es un hombre además con muy pocos recursos de oratoria y de expresión corporal y facial. No tiene ese histrionismo que tenía Hugo Chávez. Y bueno, sumado a ello, la crisis económica en la que ha entrado el país, pues definitivamente eso ha venido cayendo a pasos acelerados. La mayor demostración está en este supuesto referéndum para ah, del Esequibo, donde las expertos dicen que participó entre 600 y 900 mil personas solamente, lo cual implica que sus misiones están destruidas, su clientelismo ya no les funciona y además se ha venido reduciendo producto de la crisis económica y producto de que, bueno, también buena parte del dinero y de los recursos se los han robado. Entonces, eso ha venido cayendo y definitivamente el régimen de Nicolás Maduro no tiene respaldo popular y el enganche que tiene con la población es con un segmento muy pequeño de la población, quizás el 10%, que todavía o bien creen en la revolución y están conectados con ella, o que siguen recibiendo algunas dávidas y algunos favores
y por eso se sienten agradecidos. Pero evidentemente ya están fuera de esos grandes respaldos que tenía el presidente Hugo Chávez, eso ya no existe. Hay un tema que me llama mucho la atención. El clientelismo es un contrato, prácticamente. Yo te doy algo, Leonino, un sí, contrato leonino. sí, pero fíjate, yo te doy algo a cambio de tu voto y de tu apoyo. Pero aún me llamó mucho la atención que con el referendo consultivo, aún desesperadamente ofreciendo algo, la gente no le salió. ¿Eso qué significa, doctor? Bueno, significa que después de 24 años en el gobierno, cualquier régimen sufre desgaste, sin duda. Son pocos los regímenes que logran mantenerse. Hay las excepciones, el caso de Cuba, que llevan más de 65 años en el poder. Una misma familia, los Castro. Pero ¿cómo lo han logrado? Pauperizando la población, llevándola a una población que sea absolutamente paupérrima, que no tenga comida, que no tenga absolutamente nada. Y que entonces tenga que estar constantemente en estado de sobrevivencia y como tengo que sobrevivir, me olvido de la política y me olvido de cómo batallar con la política. Y eso es lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro y en buena medida también comenzó a hacer el régimen del expresidente Chávez. Entonces, sencillamente, 24 años, 24 años de fracasos, en su gran mayoría, 24 años de corrupción, de robo. Han tenido, el presidente Chávez tuvo unos ingresos que no tuvo nadie en la era democrática anterior. Ha podido transformar el país realmente, hacer de Venezuela una potencia, pero no, resolvieron por un lado robárselo y por el otro lado someter a la población a pasar penurias justamente para llevarlos a ese nivel de sobrevivencia y entonces ocuparse de sobrevivir y no ocuparse de luchar. Entonces, el régimen, entre su ineficiencia, entre la limitación de sus recursos y entre el desgaste natural de más de 2 décadas, pues no tiene respaldo. Ahora bien, eh, usted que ha manejado tantos candidatos, ¿es Maduro un buen candidato para el chavismo en este momento? No es pésimo candidato para el chavismo, inclusive para el propio chavismo es pésimo candidato, pero el problema es que no tienen otro. Ese es el problema. No tienen otro. ¿Quién puede ser candidato del chavismo? ¿Qué figura? Para que alguien vote por ti, lo primero que tienes que ser es conocido. Nadie te está conociendo. Nadie, aparte de Maduro, ¿quién puede tener un alto nivel de conocimiento? Pocos. Uno. Dos, ¿quién controla los hilos del poder hoy día? Nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, es Nicolás Maduro. Tres, el régimen cubano fue el que lo seleccionó. No fue el presidente Chávez, fue el régimen cubano. ¿Por qué? Porque era el candidato más moldeable a ellos y más controlable por ellos. Bueno, y sigue siendo. Entonces, los cubanos no van a arriesgar, seguirán con Maduro. No hay otro candidato del ala madurista. Todos los que salgan o intenten salir serán fusilados mediáticamente y saldrán del escenario. Tienes el caso de Tarek El Aissami, por ejemplo. Ahora vámonos al otro extremo, a la otra orilla, al lado de la oposición. ¿Qué tan fenómeno es la candidata María Corina Machado? Mira, uno pudiera estar a favor o en contra de María Corina Machado, una pudiera agradarle o no agradarle. En mi caso particular no me agradaba su radicalismo y sigue sin agradar. Pero
al César lo que es del César. Ella ha sido absolutamente coherente durante 20 años. Ha mantenido la misma posición, el mismo discurso, y eso le está rindiendo frutos hoy día, porque las incoherencias de la oposición a lo largo de más de 20 años han sido enormes. Los errores estratégicos de la oposición han sido enormes. Y María Corina Machado no es que haya tenido éxitos en el pasado, electoralmente hablando, o desde el punto de vista de estrategia para el combate al régimen y para avanzar como opción de la oposición, pero ha sido coherente. Entonces, ante la decepción de la población por parte de la oposición, una persona que ha sido coherente, que ha sido íntegra, que ha estado mantenido en la misma posición durante 20 años, pues la gente volteó a verla y dijo, bueno, es la oportunidad de esta señora. Esta señora es la única que ha dicho lo mismo desde el día uno, no ha cambiado de posición, no ha inventado nada, no ha inventado la rueda, no ha inventado el agua tibia, ella es un combate frontal. Entonces, se volvió un fenómeno. Y evidentemente en la elección primaria de la oposición, que a mi manera de ver fue un ejercicio espectacular, con todas las limitaciones que se tuvieron, con todo la batalla que se les dio contra, eh, internamente se dio contra la primaria. Evidentemente, los resultados que obtuvo fueron clarísimos. Quien mejor interpreta el sentimiento de rabia, de frustración, de la ciudadanía es María Corina Machado hoy día. ¿Cuánto tiempo duran los fenómenos? ¿O cómo se alimenta el proceso de fenómenos? Porque tenemos que en la vida todo es cíclico. Es Y correcto. hasta dónde le llega la gasolina a María Corina Machado para hablarle más claramente. Mira, va a depender de varios factores y algunos no dependen de ella. Lamentablemente la mayoría no depende de ella. Uno, eh, ¿el régimen la va a dejar competir, sí o no? No lo sabemos, no lo tenemos claro, para nada. Pareciera ser, el régimen tiene una estrategia que ha sido clarísima y ha sido desde Hugo Chávez la practicaba. Estira, encoge, afloja la cuerda, vuelve a recortar la cuerda. Entonces, fíjate, sale el documento de la reunión de Barbados, donde se dice que se buscará un mecanismo para dilucidar el tema de las inhabilitaciones y una semana después, entonces hay una arremetida metiendo preso y deteniendo a una cantidad de gente que no tiene por qué estar detenida y amenazas sobre otros que ni siquiera tendrían que tener amenazas simplemente por haber hecho lo que saben hacer periodistas que opinan sobre la situación del país. Entonces, ese es el juego del régimen. Entonces, eso no lo controla María Corina Machado. Uno. Dos, ah, depende de cómo juegue la oposición. Para mí, dentro de la oposición hay unos personajes todavía, lamentablemente, que piensan más en ellos que en el país. Ellos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Y aquí lo que necesitamos es un león enorme con una potencia y una fieradad enorme para atacar al régimen. No con ratoncitos lo vamos a lograr. De cómo actúe algunos elementos de la oposición. Y el tercero, y es aquí donde el régimen tiene ventaja, es jugar al desgaste. Sí, María Corina no da resultados. Sí, el plan de llegar hasta el final, como ella lo ha planteado, no da resultados. Ella se desinfla nuevamente. Y a eso está jugando el régimen. Por lo tanto, uno, uno es mm, el pecado de la lengua. Uno es, ¿cómo es que dice el dicho? El esclavo Ah, de lo que dice. esclavo de lo que dice. Entonces, eso de que llegamos hasta el final, este,
funciona perfectamente bien en un momento determinado, pero eso es un boomerang, porque si tú no logras lo que eso se supone que está transmitiendo, llegar hasta el final significa sacar al régimen, regresar a la democracia, bla, bla, bla. Si eso no se logra, eso se te vuelve en contra. Es igual que Guaidó, y el cese de la usurpación. Guaidó fue un fenómeno, un perfecto desconocido, por casualidades de la vida, por carambola, quedó ungido, y jugó su papel, jugó su rol y levantó unas oleadas de respaldo enormes. Pero en la medida en que pasaban los días y no funcionaba lo del cese de la usurpación, bueno, se fue diluyendo. Lo mismo le puede pasar a María Corina con esto de llegamos hasta el final. En el hipotético caso de que María Corina Machado no pudiese participar, inscribirse ni siquiera para participar en las elecciones, María Corina Machado tiene la capacidad de transferir esos votos a un tercero. No, el liderazgo no es transferible. La mejor demostración, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Si a mí me acontece alguna cosa, voten por Nicolás Maduro. Fíjate que Nicolás Maduro logra ganar la elección, por apenas el 2 o el 3%, usando y abusando de todos los recursos del Estado, con una maquinaria que todavía comenzaba a decaer, pero todavía funcionaba, con un partido unificado, con algo de recursos todavía en la calle. La crisis económica no se sentía todavía, había signos de lo que venía, pero todavía funcionaban algunas cosas. Bueno, logró ganar la elección, con 2-3%. El liderazgo no es transferible. ¿Puedes aportar algo? Sí. ¿La gente votó por Nicolás Maduro? No, votó porque continuara la revolución de Chávez. En ese pedazo le funcionó, pero no le dio una victoria abrumadora. Así que el liderazgo de María Corina es unipersonal, y eso es parte del drama de nuestros países, que se centra sobre una figura, bien sea un vengador, alguien que vaya a vengarse, o se centra sobre un héroe. Y resulta que esto no es ni de vengadores ni de héroes. Esto, para sacar los países adelante, tú necesitas estructurar equipos, unificar equipos, y esto es una gestión colectiva. Bueno, finalmente, ¿cuál es su visión sobre el panorama político venezolano, haciendo un corte a la fecha de hoy? Porque evidentemente esto cambia con los mismos ciclos de los que hemos venido hablando. Sumado a lo anterior, cuando yo estudié brujería y clarividencia, yo reprobé la materia. Entonces, hacer un ejercicio de futurología no es fácil, y menos en Venezuela. A ver, lo que percibo basado en lo que ha venido sucediendo, y cuando uno estudia la historia, uno logra proyectar y logra ver, bueno, por esto que sucedió en el pasado, estamos en este momento histórico presente en esta situación. Yo creo que el régimen va a seguir con la estrategia de aflojar la cuerda y volver a reclutar, aflojar y recortar, porque esa estrategia lo lleva a ganar tiempo y a jugar al desgaste. Ellos tienen que jugar a que María Corina se desgaste, y de alguna manera ya comenzó a suceder, porque si te fijas bien, entre que no hay cómo masificar la comunicación de María Corina, que no hay medios de comunicación este, que penetren, que tengan fuerza, que sean independientes, y entonces está muy basado en las redes sociales, lo mismo que ha sufrido la oposición durante los últimos 10 años fundamentalmente. Entonces comienza a haber una desconexión con la población. Punto uno. Punto dos, eh, ese desgaste, ¿qué va a suceder? Bueno, el régimen va a hacer la elección, resuelve el día de la elección,
cuando ellos estén en su mejor momento y la oposición en su peor momento. Ellos van a fijar ese día cuando ellos sientan que el escenario les puede ser ligeramente favorable. Tercero, el coco del Esequibo va a dar para todo. Entonces, un problema que abandonó el presidente Hugo Chávez, que lo abandonó el presidente Hugo Chávez, ahora quieren hacer una bandera de eso. No les funcionó lo del referéndum, pero les fue funcionar el que estamos en estado de alerta, el que estamos en estado ah, de alerta, de preguerra, inmovilizamos tropas y no sé cuánto, y entonces estamos en estado de sitio ante el ataque feroz del imperio salvaje, etcétera, etcétera, y la ExxonMobil. Y entonces se suspenden las elecciones o se va corriendo la arruga de las elecciones. Eso, además, va a jugar en contra de la oposición y en específico de María Corina Machado. Eso es lo que yo visualizo por ahora. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido bastante interesante conversar con usted en relación a estos temas. Orlando Goncalves nos ha acompañado durante la tarde de hoy. Muchísimas gracias, señor Goncalves. Gracias a ti, encantado y siempre a tus órdenes.